A continuación estudiaremos los tipos de reacciones químicas, es decir, la forma en que se clasifican las reacciones químicas. Empecemos diciendo que las reacciones químicas se clasifican según dos aspectos muy importantes. El primero de ellos son los cambios en las estructuras que pueden presentar reactivos y productos. Y el segundo aspecto por el cual se pueden clasificar es según los cambios energéticos. Vamos a ver ahora cada uno de estos tipos de clasificaciones, dependiendo entonces si una reacción dada presenta cambios en las estructuras de reactivos y productos o también presenta cambios energéticos. El primer tipo de reacciones que analizaremos es el de combinación o síntesis, y decimos que ocurre una reacción de combinación o síntesis cuando se unen dos o más reactivos para dar un solo producto. Por ejemplo, cuando tenemos la reacción para producir agua a partir de hidrógeno y oxígeno, tenemos que el hidrógeno y el oxígeno en estado gaseoso se pueden unir para formar agua, es decir, H2O líquido. Ecuación que balanceada queda del modo siguiente. El segundo tipo de reacciones que analizamos son las de descomposición o análisis. Estas ocurren cuando un solo reactivo se convierte en dos o más productos. Por ejemplo, en el caso del carbonato de calcio, CaCO3, resulta que de este reactivo obtenemos dos productos, los cuales son los siguientes: el CO2, dióxido de carbono, más óxido de calcio, CaO. El tercer tipo de reacciones que entramos a estudiar son las de sustitución o desplazamiento, y estas se dan cuando un elemento libre reemplaza a otro que se encuentra combinado formando un compuesto. Por ejemplo, los metales desplazan a los hidrógenos de los ácidos. Este es el caso en que, por ejemplo, tenemos al átomo de zinc, que es un metal, el cual desplaza a los hidrógenos presentes en el ácido sulfúrico H2SO4, obteniendo entonces sulfato de zinc ZnSO4 más agua H2O. El cuarto tipo de reacción que analizamos es el de intercambio o doble desplazamiento, y esta ocurre cuando dos compuestos iónicos intercambian iones. Por ejemplo, en el caso que tengamos HCl más NaOH. Recordemos que la carga del hidrógeno va a ser más 1, en tanto que la del cloro va a ser menos 1. El estado de oxidación del sodio es más 1 y del grupo OH va a ser menos 1. Ocurre entonces la siguiente reacción entre estas sustancias, en la cual el sodio se desplaza a la posición en que se encontraba el hidrógeno, formando el compuesto NaCl, y el hidrógeno libre se une a la molécula de OH-, es decir, ocurre un intercambio iónico. El quinto tipo de reacciones que entramos a analizar son las referentes a los cambios energéticos. Decimos que tenemos reacciones exotérmicas cuando en estas se libera calor. En las ecuaciones químicas, el calor aparece al lado derecho de los productos en el caso de reacciones exotérmicas. Por ejemplo, si tenemos la presente reacción entre la glucosa C6H12O6 y el oxígeno O2, tenemos entonces una reacción en la cual se produce CO2 más agua más calor. Observemos entonces que el calor liberado cuando se trata de reacciones exotérmicas aparece al lado derecho de la ecuación. El sexto tipo de reacciones son las reacciones endotérmicas, en las que también ocurre un cambio energético, y decimos que son reacciones que necesitan que se les proporcione calor para que se dé la reacción. El calor aparece en las ecuaciones químicas al lado izquierdo en el lado de los reactivos. Por ejemplo, si tenemos la siguiente reacción endotérmica, en la cual tenemos KClO3, que es una reacción de descomposición, esta sustancia necesita entonces calor para poder descomponerse y obtener
cloruro de potasio KCl más oxígeno. Observemos entonces que el término calor aparece al lado de los reactivos en la ecuación química. Vamos ahora a resolver una serie de ejemplos donde ilustraremos cómo clasificar reacciones representadas por medio de ecuaciones químicas a partir de la clasificación de las reacciones químicas. El ejemplo sobre clasificación de reacciones químicas dice lo siguiente: asignar un nombre a cada uno de los reactivos y productos e identificar los tipos de reacciones. Para identificar los tipos de reacciones vamos a tener en cuenta la clasificación que acabamos de ilustrar. Tenemos entonces para la primera reacción que el primer reactivo se denomina óxido de calcio, que va a reaccionar con agua para producir hidróxido de calcio. Este tipo de reacción es entonces una reacción de combinación, ya que como podemos observar, cuando se combinan dos sustancias, en este caso el óxido de calcio con el agua, se produce un solo producto. Entonces escribimos que se trata de una reacción de combinación. Vamos a la segunda reacción. En la segunda reacción tenemos óxido de mercurio, a partir del cual se obtiene mercurio más oxígeno. Identifiquemos entonces con nombres estos compuestos. Tenemos entonces óxido de mercurio, mercurio y oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre se encuentra en la naturaleza como una molécula diatómica en estado gaseoso. Por eso colocamos el subíndice G. Y este tipo de reacción se denomina entonces de descomposición o análisis. Vamos a ver el tercer tipo de reacción. En el tercer tipo de reacción tenemos al ácido nítrico, que va a reaccionar con hidróxido de potasio, y esto nos va a producir nitrato de potasio más agua. Podemos observar entonces que este tipo de reacción es una reacción de intercambio o doble desplazamiento, porque hay un intercambio de iones, en este caso de iones H+, K+, H-. En este caso entonces se intercambian los iones potasio con hidrógeno y obtenemos entonces el nitrato de potasio, que es una sal, más agua. Este tipo de reacciones son entonces muy comunes en la formación de sales. Identificamos entonces esta reacción como de intercambio iónico. Vamos ahora a la cuarta reacción, en la cual tenemos hierro, que reacciona con sulfato de cobre, CuSO4, para producir sulfato de hierro más cobre. Esta reacción entonces es un tipo de reacción de sustitución, en la cual un átomo de hierro ha desplazado o ha sustituido el átomo de cobre contenido en el sulfato de cobre para producir sulfato de hierro. Vamos a la quinta reacción, en la cual tenemos el metano, que va a reaccionar con oxígeno para producir dióxido de carbono más agua, y nos indican que también se libera calor, ya que, como habíamos dicho con anterioridad, cuando el término calor aparece al lado de los productos, quiere decir que se libera. Por tanto, tenemos una reacción exotérmica, clasificándola desde el punto de vista del cambio energético. Vamos a ver ahora la sexta reacción. En la sexta reacción tenemos yodo, que reacciona con hidrógeno. Ambos se encuentran en estado de moléculas diatómicas, y aunque no está indicado, son gases en su estado natural. Nos indican que estas dos moléculas se combinan con un aporte de energía de 5 kilocalorías. Quiere decir entonces que esta reacción necesita energía para poder llevarse a cabo y producir el yoduro de hidrógeno como producto. Tenemos entonces que desde el punto de vista del cambio estructural, la reacción se clasifica como de combinación, pero también podemos clasificarla desde el punto de vista del cambio energético
como una reacción endotérmica, ya que requiere energía para poder llevarse a cabo. Concluimos entonces el presente ejemplo sobre clasificación de reacciones químicas.